Hola, te doy la bienvenida a una nueva clase. En esta sección vamos a revisar el plan de pruebas sesgado. Así que vamos allá. Primero vamos a responder la pregunta: ¿qué entendemos por un plan de pruebas? ¿Por qué traigo esto como primer punto? Porque en muchas partes, muchas personas pueden entender un plan de pruebas como algo completamente diferente. Y está bien, según el contexto, ¿cierto? Anywhere. Pero nosotros vamos a establecer una definición de plan de pruebas según esta clase, ¿ok? Esto no quiere decir que otras definiciones estén completamente mal o que esta sea la correcta. En nuestra definición, para nuestro taller, ¿cierto? Y en nuestro caso en particular. Bien, entonces vamos a indicar que un plan de pruebas es un documento o algún otro medio, ¿cierto? Que describe el alcance, el enfoque de los recursos y tal vez el calendario de actividades de prueba sobre que se van a realizar sobre algún feature en particular. Aunque también puede ser un listado de pruebas simplemente a realizar, precondiciones, condiciones, estados esperados de las mismas, resultados de las pruebas, etc. Como pueden ver, un plan de pruebas lo podemos resumir como un documento en el que se va a describir la naturaleza de un conjunto de pruebas y tal vez algunas precondiciones e inclusive los resultados de las mismas. El objetivo del plan de pruebas es garantizar que el software cumple con los requisitos específicos y funcione según lo esperado. Para eso básicamente realizamos las pruebas. Un plan de pruebas bien estructurado es fundamental para identificar, mitigar problemas en el software. Define qué probar, cómo probar, cuándo probar, los resultados esperados, asegurando que se cubran todas las áreas críticas del sistema, o eso esperaríamos. Bien. ¿Cómo impactan los sesgos cognitivos en el plan de pruebas? Aquí tenemos una máxima que la redactamos acá para el curso. Todos los planes de pruebas nacen sesgados. La construcción del plan de pruebas se realiza en base al conocimiento existente en la planificación. Esto incluye las perspectivas del tester, expectativas de resultados, el tiempo disponible, la presión por liberar el aplicativo, ¿cierto?, del área de la etapa de QA, por ejemplo, etcétera. Es decir, hay muchos factores en el día a día y en la creación del plan de pruebas que van a interferir en el mismo. Es por eso que nosotros hablamos de un plan de pruebas que siempre, de una u otra forma, en mayor o en menor medida, nace sesgado. Ejemplo: si el equipo de pruebas tiene un sesgo de confirmación que vimos en la clase anterior, si no lo viste, por favor, velo. Pueden enfocarse en validar las características esperadas y pasar por alto casos de borde o errores no evidentes. Un plan de pruebas sesgado puede resultar en una cobertura insuficiente y una falsa sensación de seguridad sobre la calidad del software. Es fundamental ser consciente de estos sesgos para mitigarlos efectivamente, que es lo que venimos hablando en el curso, ¿cierto? Hay muchos sesgos, se dan de forma natural en las personas, en algunos se dan más que en otros, sobre todo en gente que tiene poco juicio crítico, por decirlo de alguna forma, aunque intervienen muchos otros factores también, ¿cierto? Pero siempre es importante este juicio crítico del que mencionamos por encima durante la sesión anterior. Bien. Áreas comunes afectadas durante la planificación del plan de pruebas. Selección de casos de prueba. El sesgo de confirmación puede llevar a la selección de casos de prueba que solo validen la funcionalidad esperada, omitiendo pruebas críticas que podrían revelar defectos importantes en condiciones menos obvias. Recuerden el sesgo de confirmación de la clase pasada. En este sesgo siempre vamos a, primero, intentar validar aquellas cosas que conocemos frente a las desconocidas. Priorización de las pruebas. El sesgo de anclaje puede hacer que el equipo se concentre en las características y requisitos iniciales sin dar suficiente peso a los cambios y nuevas prioridades que surgen a lo largo del ciclo de vida del software. Y la interpretación de resultados. Solamente son tres ejemplos. Si ustedes le pusieron mucho énfasis a la clase anterior, ¿cierto?, donde nombramos solamente algunos sesgos, son muchísimos más, van a poder encontrarse que básicamente en todo el ciclo de vida del desarrollo del software, que involucra desde la creación, desde la planificación, la toma del requerimiento, hasta la salida a producción, todo el proceso puede ser completamente sesgado, ¿vale?
En el tercer punto, en la interpretación de resultados, el sesgo de disponibilidad puede hacer que el equipo sobrevalore defectos recientes y memorables. Memorables me refiero a que son fáciles de recordar, mientras que los ignora problemas subyacentes menos evidentes pero igualmente críticos. Impacto en la calidad del software. Esto es súper importante porque esto nos va a dar un plus cuando trabajamos sobre los sesgos, sobre todo con los equipos de desarrollo, los mismos equipos de QA o de pruebas. Conocer cómo va a impactar cómo impacta esto es súper relevante porque nos permite, por ejemplo, antes de hacer mejoras en pro de evitar estos sesgos, podemos tomar una muestra en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, de cómo probamos, cuántos bugs surgen, cuántos bugs productivos surgen de nuestro producto, ¿cierto? Hacemos este trabajo sobre los sesgos, sobre los equipos, los podemos capacitar para mejorar y podemos en el tiempo tomar una segunda medición y ver si efectivamente la calidad del software ha ido mejorando. Pero como impacta directamente en la confiabilidad del producto, los defectos no detectados debido a una cobertura de pruebas insuficiente pueden disminuir la confiabilidad del producto, esto es obvio, afectando negativamente la percepción y satisfacción del usuario final. Nótese, por ejemplo, las personas que han jugado o que son ávidas a los videojuegos, lo que pasó con Cyberpunk, ¿cierto? Un videojuego que salió lleno de bugs, la CD Projekt Red, las acciones de CD Projekt Red en esa salida cayeron hasta un 80%. La empresa pasó de ser una de las empresas más valiosas de Polonia, ahí tienen su casa matriz, a estar casi en la quiebra, ¿vale? CD Projekt Red con el tiempo el producto lo pudieron arreglar, fueron arreglando los bugs, pero la confiabilidad en la empresa CD Projekt Red ya se vio afectada por completo. O sea, cualquier persona, cualquier otro producto que saque CD Projekt en el tiempo de otro juego, la gente se va a pensar dos veces antes de hacer la reserva, como pasó con Cyberpunk, ¿ok? Ahí hubo una crisis de confiabilidad tremenda. Otro punto es la ineficiencia en el uso de los recursos. Focalizarse en aspectos menos relevantes del software debido a sesgos puede resultar en una asignación ineficiente de recursos, tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, si yo con mis sesgos de confirmación voy a validar algunas características que probablemente nunca van a salir errores o que me dan más satisfacción porque siempre que las pruebas salen en verde, entonces eso me da generalmente una mayor tranquilidad. Estoy haciendo uso ineficiente del recurso del tiempo, ¿cierto? Y del mismo esfuerzo. Estoy haciendo pruebas que ya sé o supongo que siempre salen bien o de partes del software que ni siquiera se tocaron. En lugar de concentrarme en los lugares más críticos del software o en aquellos aspectos que puedan verse afectados por los cambios. Por ejemplo, un ejemplo simple. Contexto. Un equipo QA está trabajando en la validación de una nueva actualización de software que se cree no afectará la funcionalidad principal. Ojo ahí, basados en esta creencia, el equipo decide no realizar pruebas de integración ni de regresión completas. Sesgo, el equipo influenciado por el sesgo de confirmación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el PO, los desarrolladores, incluso nosotros como tester, sabemos de qué se trata la aplicación. Por ejemplo, colocar un nuevo formulario en una página. Entonces, pucha, no va a modificar. Sabemos que no modifica ninguna otra parte de la página. Es un módulo que está ahí solito, ¿cierto? Pero y bajo esta mirada, omitimos las pruebas exhaustivas en la funcionalidad existente, ¿cierto? En el end-to-end, por ejemplo. Suponiendo que los cambios no van a afectar. Consecuencia, un error crítico que afecta a la funcionalidad principal no se detecta y el software se despliega en producción con fallos importantes. Nosotros como tester hicimos las pruebas en este nuevo formulario, todas salieron bien, ¿cierto? Pero lo que no sabíamos, o lo que nadie vio, es que por ejemplo, para integrar este nuevo formulario, se hizo una modificación de número de caracteres en el campo de la base de datos que registraba el mail, por ejemplo, del usuario. Pero ese mismo campo era utilizado por otra parte de la aplicación. Y a esa parte nadie, o el desarrollador no sabía que había otro módulo del sistema que usaba ese mismo campo en la base de datos. Entonces se modificó, bueno, nuestro formulario funciona bien, pero una semana después ese campo era usado por otra cosa, por otro módulo, por ejemplo, y da un error crítico. Fuimos seriamente influenciados por este sesgo de confirmación, ¿cierto? Probamos nuestro formulario fue sin ningún problema, todo bien, pero no hicimos una prueba regresiva a la aplicación completa, por ejemplo.
o que validara las funcionalidades críticas. Y debido a un cambio que este mismo formulario necesitaba, por ejemplo, se está cayendo otra sección que no está directamente relacionada con el formulario, pero que sí, por ejemplo, depende de la misma base de datos. Esto es un ejemplo solamente, ¿ok? No lo tomen tan literal. Puede darse, yo lo traigo a colación porque lo vi en un banco. Así que imagínense. Y eso sería todo por ahora. Como pueden ver, son muchas las secciones de un plan de pruebas que pueden verse involucradas por un sesgo cognitivo. Recién vimos un ejemplo, ¿cierto? Pero es mucho más amplio. Así que nos vemos en la siguiente clase. Vamos a seguir profundizando en esto de los sesgos con la creación de los escenarios.